Bueno, vamos a explicar en qué consiste este trabajo integrador de geografía, también válido para historia. Lo único que cambia es la carátula, porque en realidad la propuesta del año siempre fue ir relacionando todos los temas de manera que podamos ir tocando de diferentes áreas los mismos contenidos, pero ya específico en cada año. Bien, entonces. En este trabajo integrador lo que traté de hacer es recopilar los temas más importantes de los trabajos que hicimos, bien, durante todo el año, con las actividades principales y reformulando las preguntas para poder ajustarlas a los contenidos prioritarios que teníamos que trabajar. En la parte uno lo que vamos a trabajar primeramente es el concepto de espacio geográfico, bien. Y la idea es trabajar con esta imagen que está dividida en 5 capas, donde muestra un proceso, ¿tá? Entonces, en la imagen lo que nosotros vamos a observar claramente es como en la primera capa, perdón, mientras tanto tomo mate, en la primera capa vemos, digamos, lo que se llama la base natural. Esto es algo que ya habíamos trabajado con otro trabajo. La base natural significa esto que la naturaleza y sus elementos que ya estaban existiendo previamente a las sociedades humanas. La geografía lo que trabaja es el espacio geográfico y cómo la sociedad modifica la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Por eso es que después en la segunda capa, en esta, vamos a observar que ya tenemos una sociedad que se ha instalado y que está aprovechando los recursos naturales que ofrece esa base natural. Bien, y que con el correr del tiempo se va especializando también en cómo aprovechar esos recursos. En la capa tercera, en esta, ya estamos viendo que aparecen ya los primeros cultivos, ese cuadradito con alguna huerta, animales de ganado, perdón las notificaciones. Y después ya vamos viendo cómo se va especializando, ¿no? Esto que parece como una roca, en realidad lo que se intentó demostrar ahí son cómo cambió todo ese territorio en función de crear nuevos campos de cultivo, porque la población a medida que va desarrollándose también va necesitando cada vez más alimentos. Bien, hoy por hoy los paisajes son como estos, ¿no? Donde tenemos una pequeña ciudad, va, pequeña entre comillas, pero grandes y grandes, lo que se llama ahora como desiertos agropecuarios. ¿Por qué desiertos? Porque ya se removió toda la base natural que había hace miles de años, se la removió para dejar solamente campos de cultivo de una sola especie vegetal. Bien, se ha exterminado toda la flora y fauna que estaba habitando y que ofrecía esa base natural para dar lugar a ese campo de cultivo que va a servir como sustento alimenticio de las grandes ciudades, de la gente que vive en las ciudades como nosotros. Por esto, cuando ya el texto nos pregunta ¿qué nos está mostrando esta imagen? Lo que estamos viendo es un recorrido histórico. Bueno, ustedes tratan de describir con sus propias palabras cómo es ese recorrido histórico. ¿Bien? Después pregunta ¿qué cambios podemos observar en cada una de las etapas? ¿A qué crees que se deben estos cambios? Y escribirlos en tu carpeta. Bueno, ahí justamente los cambios que vamos viendo es cómo la sociedad va evolucionando y bueno, y cómo se modifica ese territorio. Eso lo explican con sus palabras también. ¿Quiénes consideran que pudieron haber realizado estos cambios? Bueno, claramente la naturaleza no hizo estos cambios. Bien, bueno, explíquenlo con sus palabras. En este texto, perdón, ya lo que vamos a ver es cómo las primeras poblaciones humanas van aprovechando los recursos naturales, ¿no? Y cómo se va organizando esos grupos. La idea del texto es que lo lean, es cortito, es muy sencillo, y que ustedes subrayen 3 ideas importantes sobre el tema, ¿no? Que ustedes más les llaman la atención para poder identificar esos cambios, ¿bien? Después le agregan un título, como si fuese el título de un capítulo de un libro o digamos, de una película, si le quieren decir, y después me definen a qué se dedica la historia y la geografía. Acá ya vemos
Y ya nos vamos adentrando al concepto de paisaje y ya vamos incluyendo la mirada de la geografía, que es mi materia específica, pero que digamos que yo la desarrollo muchísimo en ciencias sociales también, y que tiene que ver con un gran geógrafo que yo siempre admiro, que es un geógrafo brasilero que se llama Milton Santos, murió hace muy poco, en el año 2001. Y él lo que acá nos ayuda a definir es el concepto de paisaje, donde vemos que el paisaje es una escritura sobre otra, es un conjunto de objetos con edades diferentes, una herencia de muchos momentos diferentes, no es para siempre, es objeto de cambios, de sumas y restas sucesivas. ¿Qué quiere decir esto, Milton Santos? Lo que hablábamos en la imagen pasada. Acá tranquilamente vamos a ver esa escritura sobre la otra, ¿no? A medida que el paisaje va cambiando por las acciones de la sociedad, la naturaleza se transforma de acuerdo a esas necesidades de la sociedad, ¿bien? A medida que van cambiando los recursos o los productos que consumimos, se cambia también el territorio que se destina para producir, ¿bien? Y ahí la naturaleza va a sufrir grandes modificaciones. Esto lo vimos muchísimo con el caso del delta, de cómo se quemó todo el delta para plantar soja o para plantar pinos. ¿Bien? Porque antes el delta era para poder producir frutas y verduras para Tigre y San Fernando y un poco de Escobar. Y ahora se dedica básicamente al cultivo de soja, al cultivo de pino y a algunas crías de ganado. Bien, entonces por eso es una escritura sobre la otra. Es decir, el paisaje se va modificando, se van sumando elementos o se van restando de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Ahora vamos un poquito a lo específico de Rincón de Milver con Tigre, para que ustedes puedan tener a modo de ejemplo cómo podemos ver estos cambios, ¿bien? Entonces ahí nos va a ayudar muchísimo, aparte del concepto de paisaje, nos va a ayudar muchísimo el concepto de territorio. Obviamente voy a citar de vuelta a Milton Santos, donde él define que el territorio es un espacio de poder, de gestión y de dominio del Estado, de individuos, de grupos y organizaciones, y de empresas locales, nacionales y multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir lo siguiente. Si el territorio es un espacio de poder, significa que el poder ¿qué es? Tomar decisiones. ¿Bien? Básicamente es eso. ¿Y quiénes son los que la toman? Si hablamos de territorio, que es gestión del espacio, cuando hablamos de gestión significa de cómo lo administramos, dónde va cada cosa, dónde van las industrias, dónde van los campos de cultivo, dónde va una escuela, dónde va un barrio, o dónde se instaló gente y construyó un barrio. Bien, a eso se llama gestión. Y cuando hablamos de dominio, de la palabra dominio, estamos hablando de que le pertenece a alguien en especial, que es el que toma esas decisiones y el que toma la gestión y administración. Por eso Milton Santos habla que tanto el Estado, los individuos, los grupos sociales, las organizaciones sociales, las empresas empresas locales, nacionales y multinacionales, también tienen poder, tienen gestión y tienen dominio. Y voy a decir un ejemplo cortito de cada uno. Por ejemplo, el Estado lo vemos tanto nacional como provincial como municipal. Recordemos que el Estado tiene un sistema federal y como tiene un sistema federal, por Constitución Nacional, cada órbita o cada esfera tiene un grado de poder, de gestión y de dominio del territorio. Por ejemplo, el Estado nacional controla todos los territorios de todo el país. El Estado provincial solamente controla la provincia, el territorio de la provincia, no puede controlar lo que pase o lo que tiene que pasar en Río, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires no puede controlar lo que tiene que pasar en Río Negro, por ejemplo. El municipio de Tigre también, por ejemplo, el intendente del municipio de Tigre no puede controlar lo que pasa en San Fernando, solamente tiene competencia en su propio territorio. Eso con respecto al Estado. Ahora,
¿Cómo vemos el tema de los individuos? Y los individuos los vemos básicamente en los vecinos, en sus casas, en su huerta, en su producción, también lo vemos en su propio núcleo familiar. Ahí es cuando vemos que hay un control del territorio. El sistema que rige estas acciones, es decir, que pone los códigos de cómo manejamos los individuos el territorio, hoy por hoy es el sistema capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que tenga una propiedad privada como una casa es dueño de su territorio, pero ese territorio también está gestionado por el Estado, ¿bien? O sea, el Estado controla absolutamente todo, pero deja que los individuos puedan controlar también otros territorios, por ejemplo, en este caso, una casa, nuestra propia casa. Bien, ahora si se comete algún tipo de delito sobre la propia casa, el Estado interviene. Cuando hablamos de grupos sociales o de organizaciones sociales es lo que hablábamos, por ejemplo, en uno de los trabajos prácticos, que tenía que ver justamente con aquellas organizaciones que o elaboraban barbijos para poder distribuirlos en su comunidad, o elaboraban o construían un merendero para poder atender a los chiquitos de su comunidad, a las cooperativas, una escuela, por ejemplo, hay escuelas populares que no tienen, digamos, como nosotros, sino que enseñan oficios y que, bueno, eso también es participar del territorio, eso también es tener un poder, una gestión y un dominio sobre ese territorio, ¿no? Lo mismo sucede con las empresas, y esto es lo que veíamos con el caso de la imagen, a donde voy a volver para que vean cómo la empresa, ya sea del municipio o ya sea del país, que es decir, que es una empresa que es de, por ejemplo, de Río Negro y también trabaja en Tigre, o una empresa que es multinacional, por ejemplo, Coca-Cola que es estadounidense, pero tiene una fábrica en Zárate. Bueno, vamos a verlo con el ejemplo siempre de las capas que estábamos trabajando. En este dibujo podemos tranquilamente pensar el territorio, ¿no? Ya vimos que el paisaje fue cambiando y es una escritura sobre otra, pero el territorio fue cambiando muchísimo, ¿bien? O sea, el territorio es ese tejido, es eso que tiene que ver con el control, la gestión, ¿bien? Cómo se administra. El paisaje es lo que vemos, lo que no vemos es quién tiene el poder sobre el territorio y quién lo administra. En la primera capa como esta, acá vemos que el territorio claramente lo controla un grupo social, una tribu, una aldea, una pequeña aldea, pero más adelante ya vamos viendo que empieza a haber otro tipo de control. Y voy a pasar, digamos, para que se genere un gran contraste a esta imagen, donde ya vemos completamente cómo tenemos distintas empresas que ya están controlando el territorio de una manera distinta a la que veíamos. Antes eran los propios aldeanos que intercambiando sus productos iban consiguiendo otros, bien, iba habiendo ganancias. Pero acá ya lo que vemos son empresas que, por ejemplo, una empresa agropecuaria, una empresa de cultivos, tiene una gran extensión territorial y que las ganancias que ofrezca su territorio le va a ayudar a poder evolucionar o crecer o desarrollarse. Pero distinto es lo que pasa después en las ciudades, donde en las ciudades ya tenemos una fábrica y está el dueño de la fábrica y los obreros, tenemos también servicios como los bancos, tenemos servicios como las empresas de internet, que también tienen otros territorios y que bueno, a partir de ahí se va dando ese control. A lo que quiero ir con esto es que el territorio es muy complejo, ¿bien? Porque el territorio no es solamente de dónde hasta dónde, ¿bien? Sino también cómo tanto empresas, también, junto con el Estado y junto con los individuos, los vecinos, tienen distintos tipos de control o de gestión de ese territorio, ¿bien? Está todo entrelazado, ¿bien? Pero bueno, por eso es importante las leyes nacionales para decir cómo se tiene que controlar un territorio y quiénes pueden controlar y hasta dónde pueden controlar. Bien, porque el que tiene un campo de cultivo no puede controlar lo que pasa dentro de una escuela. ¿Se entiende? Porque ahí ya hay otro tipo de control. A eso se refiere con esto de, bueno, que es importante tener en cuenta quiénes son los que controlan el territorio. Como verán, para hablar de territorio hay muchísimo, ¿no? Y en Rincón de Milver no es la excepción. Como estaba diciendo recién, ¿no?
como tenemos distinto nivel de control, de acuerdo a quién controla el territorio y cuáles son, digamos, sus límites en ese control, en el caso de las empresas y los individuos, lo que sí podemos ver es que se han generado dentro de un mismo territorio, ¿bien? Grandes desigualdades. ¿A qué nos referimos con esto de las desigualdades? Significa desigualdades que hay personas o grupos o empresas que han podido desarrollarse más que otros y esos otros carecen de medios para poder desarrollarse bien en su territorio. La pregunta acá es ¿por qué pasó esto? ¿Por qué si veníamos de un pueblo o de una aldea se disparó tanto esa desigualdad? ¿Qué es lo que generó tanto eso? Bueno, justamente eso es lo que vamos a trabajar ahora con los conceptos. Cuando hablamos de desigualdad, estamos diciendo que son las diferencias que pueden ser medidas objetivamente. Objetivamente significa que hay datos, hay información que nos llega y que las podemos medir, ¿bien? Es decir, la desigualdad podemos decir si es baja o alta, ¿bien? Y que no necesariamente tiene una dimensión moral. ¿Qué significa? Que no significa que si está bien o si está mal. Hay veces que las desigualdades son propias de una situación y no es que está bien o está mal, sino que tiene que ver justamente con que es el territorio que se comporta así con su sociedad. Bien, por ejemplo, no podemos decir que las sociedades aborígenes son atrasadas por la desigualdad que tienen. No, las sociedades aborígenes tienen un alto contenido y un alto conocimiento ancestral, y estas son sus costumbres, estas son sus culturas, y no tiene que ver por ahí, ¿se entiende? Ahora, si estamos en un territorio, por ejemplo, como Rincón de Milver, donde vemos una villa y vemos un barrio cerrado, bueno, ahí no es que tenemos pueblos originarios, sino que la misma cultura, el mismo territorio, el mismo tipo de personas, este tipo de personas en el sentido de que eligen vivir de esta manera y aspiran vivir a una determinada manera que pueda cumplir con sus necesidades básicas, ¿bien? En el caso de los pueblos originarios, tienen una relación distinta con la naturaleza y con el territorio, y ellos prefieren mantenerlo de esa manera. Otros pueblos originarios han, ¿cómo es esto? Se han integrado, incluido dentro de las comunidades y deciden también satisfacer sus necesidades. A esto es lo que se va, ¿no? La desigualdad tiene que ver con el término de necesidades económicas que tenemos que satisfacer. Bien, por ejemplo, la comida, por ejemplo, una casa, por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, la tierra. Bien, son en menor o mayor medida, pero todos tenemos las mismas necesidades básicas. Ahora, lo que sucede en Rincón de Milver es que algunos pueden cumplir esas necesidades básicas de muy gran manera y otros no. Al contrario, les falta y les falta mucho. Por eso aparece otro concepto que es muy interesante, que es el de inequidad. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que la desigualdad resultante de una injusticia social históricamente acumulada o rápidamente creadas genera una situación inequitativa, donde en el mismo sitio o en el mismo territorio conviven dos realidades muy diferentes, donde algunos lograron o tuvieron las oportunidades para poder satisfacer esas necesidades y otros no las tienen. ¿Bien? Entonces, ahí se genera una gran desigualdad e inequidad dentro del territorio. Entonces, acá hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es un concepto que viene más de la economía y que viene más también de la sociología y de otras áreas, que aporta muchísimo a la geografía, porque las ciencias sociales, todas las disciplinas y las ciencias, la geografía, la economía, la política, la cultura, la comunicación, todas estas disciplinas están todas entrelazadas, ¿bien? Entonces, lo importante acá tener en cuenta es que estas desigualdades se producen porque hay vulnerabilizaciones. ¿Qué quiere decir vulnerabilizaciones? Hay factores que han vulnerabilizado, han hecho más vulnerables a algunos grupos sociales que a otros. Entonces, esto provoca que
algunos tengan más y otros tengan menos, ¿bien? En capacidad de poder satisfacer necesidades. Algunos han logrado desarrollar mejores casas o mejores emprendimientos porque han tenido esas oportunidades, mientras que otros no han tenido esas oportunidades y fueron vulnerabilizados. Esto no significa que el que nació pobre muere pobre, o el que nació rico muere rico. No hay determinismos acá. Acá lo que se habla es que hay elementos y factores que tanto el Estado como los individuos, como las empresas, vulnerabilizan o pueden vulnerabilizar a un grupo social de un territorio. ¿Bien? Es decir, hay acciones sociales que vulnerabilizan a las personas. Y en algunos casos, se les dan oportunidades y a otros no. ¿Bien? Entonces, estos grupos, por eso no se dice más, o a veces erróneamente se dice, es un grupo vulnerable el que vive en la villa. La villa la villa, por ejemplo, o un barrio popular, es un territorio vulnerable. No, es un territorio vulnerabilizado. Es distinto. No nació como algo vulnerable, sino que ante la emergencia de una situación no existieron oportunidades para poder desarrollar esa comunidad y poder lograr que deje de vulnerabilizarse ese territorio o esa área del territorio. Bien, espero que esto quede claro, igual si tienen dudas me preguntan. Acá ya lo que quiero hacer es adentrarnos, que es la última parte, a justamente entender esto, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Si veníamos de algo donde todos éramos más o menos todos iguales, donde había una base natural, donde había muchísimos recursos naturales que ofrecía la naturaleza, ¿qué pasó que se generó todo esto, ¿no? Todo este caos, donde hay grandes desigualdades sociales en Latinoamérica, y que bueno, justamente lo que yo traté de hacer con este trabajo, que era sobre el Delta y sobre pueblos originarios, era entender esa raíz de donde venía. Yo lo que hice fue, bueno, para poder entender esto y más en Tigre, vamos a analizar entonces el Delta y cómo fue que desde una base natural se ha creado tanta desigualdad social en Tigre. ¿Está? Por eso ahí está el concepto de delta, que el delta en realidad es un tipo de ambiente donde hay muchos ríos y muchas islas que se generaron y que se siguen generando durante miles de años. Ahí está el concepto, no lo voy a leer porque si no se nos hace largo, lo pueden leer ustedes en el trabajo. Pero sí, acá lo que me interesa es que empecemos desde cero, para poder reflexionar este proceso, ¿no? Y si empiezo de cero, yo tengo que ir a los primeros grupos sociales que habitaron el delta. ¿Que quiénes eran? Bueno, justamente los Chanatum Timbú, o los guaraníes de Río, mejor dicho, fueron los primeros grupos sociales que habitaron el delta y que habitaron a Tigre. Estoy hablando de hace miles de años atrás, ¿bien? Y que con el correr de los años eran un grupo que pudieron establecerse en algunas partes de las islas, de Tigre, de San Fernando y de Entre Ríos, pero que bueno, siempre la característica de ellos era ir migrando y se los conocía por su trabajo en canoas, por su trabajo sobre la tierra. Bueno, es como para trabajar un caso aparte, ¿no? Pero sí es entender que había una relación muy armónica con la naturaleza donde solamente se cazaba y se cultivaba lo que se necesitaba para la comunidad. No había una situación, bueno, a ver, de ocupar una tierra, de que una persona ocupe una tierra, se la adueñe, cultive y venda ese producto. No, en realidad lo que había era que era toda una comunidad, funcionaba con un grupo social y que iba, que el objetivo común no era acumular riquezas o dinero, sino que el objetivo común es que todos puedan acceder a todos los servicios o que puedan cumplir las necesidades básicas de comer, de tener un techo, de cuidar a la familia, que puedan acceder a la tierra, lo que yo digo siempre, ¿no? Que puedan acceder a la tierra, al techo y al trabajo. Entonces, como ya pudieron acceder todos a tierra, techo y trabajo, se conserva esa situación de comunidad, ¿bien? Donde las inequidades prácticamente no existen porque son todos iguales, básicamente, ¿bien? Ahora,
Por eso es que también había una relación muy armoniosa con la naturaleza, porque no había uno que quería adueñarse de todas las tierras para poder controlar la comida de una comunidad. No, lo que había era esta situación de que todos debían acceder a tierra, techo y trabajo para poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Bien, esta era la lógica que tenían casi todos los pueblos originarios de Latinoamérica, el 99%, por lo menos digo 1% porque capaz que yo no conozco todas las culturas, pero la mayoría sí, capaz que hay una que tenía esa lógica, pero toda la lógica, la lógica de los pueblos originarios latinoamericanos era esta, el sentido de comunidad. Bien, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió tanto? Bueno, a medida que fueron llegando los primeros europeos, hubo varias veces en que llegaron europeos al delta de Tigre. La primera va a llegar en el siglo XVIII, bien, donde se va a cambiar esa lógica de cómo se va a controlar un territorio. Ahora los pueblos originarios van a ser desplazados por los europeos a punta de armas, ¿bien? Porque los europeos ¿qué querían hacer? Apropiarse de esos territorios que proveían tantos recursos para poder tenerlo en manos de la corona española. Y si los pueblos originarios querían comida, ahora tenían que conseguirla por parte de los europeos, porque tenían un poder y un dominio militar de la zona, ¿bien? Esto empieza por ese lado. Es más, acá entre paréntesis cuento una historia que justamente una de las situaciones que se da es obviamente que los pueblos originarios, algunos se van y otros resisten, y resisten muchísimo. La isla Martín García se llama así, por ejemplo, porque los charrúas que vivían en Martín García mataron y se comieron como símbolo de poder sobre el territorio a Martín García, el capitán del barco. Entonces, ahí se da, digamos, esta cuestión de conflictos por el territorio donde, obviamente, por historia, ganan los españoles y controlan todo el virreinato del Río de la Plata. Pero la cosa no termina ahí. Ya cuando vamos empezando después de la... Porque primero la tenemos al dominio en manos de la corona. ¿Qué pasó después? Cuando cae la corona española y se independizan estos territorios de España. Bien, en Argentina fue en 1816. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hace Argentina? ¿Le devuelve los territorios? No, no le devuelve los territorios a los indígenas. Lo que hace es, bueno, si estos son los territorios de la corona española, ahora son nuestros. Y los vamos a controlar nosotros con la misma lógica que hizo España, porque no era que pensaron otra lógica de cómo podemos administrar y gestionar este territorio para que todos accedan. No, se descartó la lógica de los pueblos originarios de conservar la comunidad y que todos accedan a la tierra, al techo y al trabajo, y se siguió continuando con la lógica de Europa, donde se trataba de que una persona controle un territorio para controlar los recursos, y punto. Y era en beneficio solamente de esa persona o de ese grupo o empresa. Bien, ahí es cuando aparece. Los europeos trajeron esta dinámica de cómo se va a administrar el territorio de la isla. Por eso Domingo Faustino Sarmiento va a pensar a la isla como un lugar donde tiene que darse toda la producción económica, que a nosotros nos parece como wow, qué copado. Pero para esa época, por ejemplo, un gran pensador que era Marco Sastre, fue un pensador uruguayo que vivió también acá en zona norte, vecino de San Fernando, vivió en la localidad de San Fernando, hizo un estudio sobre el delta de Tigre y ahí determinó que no hacía falta matar a todos los indígenas o a todos los aborígenes que vivían en el delta, porque son personas que tienen una bellísima costumbre y él los va a describir perfectamente. En cambio, Sarmiento los quería todos muertos y que solamente haya europeos en la isla. ¿Por qué? Porque los europeos conocen la lógica con la que se controla el territorio hoy por hoy y saben que tienen que trabajar la tierra con la misma lógica que no era para nada igual que tenían los pueblos originarios. Es decir, tienen que ser empleados de una empresa para poder apropiarse de un recurso y generar riquezas o ganancias económicas, no para que todos tengan tierra, techo y trabajo. ¿Se entiende? Acá ya vemos que el primer factor que genera desigualdad social ya viene de hace más de 200 años, con una lógica distinta a la que tenían los pueblos originarios. Y esto provoca que unos puedan acumular más y otros menos. El que controle más tierras, más dinero va a poder acumular.
¿Por qué? Porque puede vender más productos. Y el que no tiene tantas tierras no va a poder vender casi nada. ¿Se entiende? Por eso, acá, en la última pregunta es, ¿cómo veía Sarmiento el Delta? Y la idea es que ustedes opinen sobre esas afirmaciones, para poder pensar hoy por hoy, bueno, a ver, entonces ya ahora que sabemos dónde nacieron estas grandes desigualdades sociales, ¿qué podemos pensar nosotros para nuestra sociedad? Esto es la idea después para pensar con el texto que vamos a mandar en la evaluación con otros profes, ¿no? El texto se llama Mamá Luchona, que es para pensar también en cómo hoy por hoy estas desigualdades sociales existen y son muy fuertes y son y hasta también atraviesan al género, a la mujer y al hombre. Así que bueno, la invitación es terminar este texto y analizar después con el texto de Mamá Luchona, lograr reflexionar y evaluar a través de eso. Si hay alguna duda, me consultan, espero haber sido claro. Como ven, el trabajo tiene un hilo conductor para poder ser lo más claro posible y que vean que todo está relacionado con todo. Bien, bueno, nada más. Cualquier cosa me hablan por privado.